principio ilumine nuestra vivencia de ser humanos en la dimensión más básica, que es la dimensión corporal. Mira, la primera idea fundamental es que Dios no desprecia el cuerpo. Es más, nosotros somos la religión de la encarnación. El Verbo se hace carne. Y por tanto esa dicotomía que había, que lo corporal era lo malo y lo espiritual era lo bueno, es una dicotomía que no es cristiana. Fijaos que hay que distinguir entre lo que es la palabra cuerpo y la palabra carne. La carne es el conjunto de vivencias, las cosas que me han pasado en mi dimensión física, en mi dimensión emocional, pero el cuerpo es las células, unos sistemas nerviosos. Y qué bonito cuando en el Génesis dice el autor del Génesis que Dios tomó arcilla del suelo, barro de la tierra, modeló ese barro, pero sobre ese barro insufló, sopló un aliento de vida, una ruá, un espíritu. Y por tanto creo que aquí tenemos que tener en cuenta que Dios nos ama tanto en nuestra dimensión corporal como en nuestra dimensión espiritual. Por eso decimos, creo en la resurrección de la carne, porque si el cuerpo, en la eternidad no tuviéramos cuerpo, sería el cuerpo como un bote de Coca-Cola, que una vez que te has tomado la Coca-Cola, el bote lo tiras. Sería un objeto, el cuerpo, de usar y tirar. Y el cuerpo no es un objeto, el cuerpo es un sujeto. Y por tanto tiene una identidad, porque está unido al alma personal. ¿Sabéis que Platón, sobre todo la escuela platónica, que defendía mucho el mundo de las ideas, decía incluso, si no lo dijo él, lo dijo algún discípulo suyo, que el cuerpo era la cárcel del alma, que estábamos prisioneros en un cuerpo y durante muchos siglos como que se quiso hacer ver que todas las tendencias corporales no son buenas. De hecho, todavía quedan, cuando vemos en las procesiones de Semana Santa, las cofradías, las hermandades penitenciales, que van descalzos. En algunos lugares de España incluso se flagelan o van cargando los penitentes con cruces que les hacen llagas. Todo eso es un desprecio al cuerpo. Y creo que no. Los persas decían que había un principio bueno, que era el dios del espíritu, y un principio malo, que era el dios de lo corporal, de la materia. Y de hecho eso después derivó de una corriente que se llamó el gnosticismo, y ese gnosticismo llegó a decir que Jesucristo, ¿cómo va a tener un cuerpo físico? ¿Cómo va a tener? Era una apariencia. Y sin embargo nosotros, nuestra existencia y nuestro conocimiento, precisamente, comienza con una experiencia corporal. Cuando ya estamos en el vientre de nuestras madres, experimentamos placer, dolor. De hecho, nosotros conocemos la realidad a través de la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Es nuestro modo de llegar a la realidad. Y por tanto, Dios nos ha hecho así. Y sin nuestra corporalidad no podemos realizar nuestra humanidad. Y hay que entender que lo que sucede en el cuerpo, que no es elegido, como comprenderáis, no tiene una categoría moral. Yo no elijo tener hambre. Ay, debo ser muy mal creyente porque tengo mucha hambre. No. Yo no elijo a lo mejor experimentar una atracción por alguien. No. Yo no elijo tener ganas
cosas que te salen de dentro y que en sí mismas no hay que juzgar moralmente. Es verdad que toda la naturaleza corporal debe equilibrarse y debe ser gobernada por la naturaleza intelectual y espiritual. Pero claro, que tengamos necesidades corporales, necesidades físicas, que seamos indigentes. Fijaos, Jesús dice a la mujer, dame de beber, que lo estoy pasando mal, que estoy cansado. Y por tanto, creo que la primera idea es que ser corporal nos habla de que somos limitados, tenemos límites. Límites físicos, no puedo volar, no puedo tenerlo todo, no puedo verlo todo, no puedo saberlo todo. Y curiosamente, hoy que tanto se habla del cuerpo, y sabéis que hay una cultura al cuerpo, hay como dos extremos. Hay gente que descuida la corporalidad a lo loco, y hay gente que se atiborra a comer cosas que le hacen un daño horrible, a tomarse copas sin parar, a fumar desmedidamente. Hay gente que se hace mucho daño al cuerpo, que no visitan a un médico ni aunque les maten. No vaya a ser que los médicos siempre encuentran algo claro. Entonces, pero luego sé también que tienen que hacer un culto al cuerpo, y a mí me parece que es desproporcionado. Esta gente que todos los días se mete 45 minutos de correr a lo loco sudando y con no sé cuántos, o estas personas que pagan a los personal trainers estos para que te hagan, o como con un deseo de dar un culto al cuerpo y de pensar que lo que ven los demás de mí es lo más importante. Bueno, y en este sentido hay que poner al cuerpo en su lugar. Dar al cuerpo lo que es del cuerpo, al alma lo que es del alma, como al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, primero, aceptar que tengo límites. Aceptar, por ejemplo, que me canso, que no llego a muchas cosas. Aceptar, pues, que voy envejeciendo y que envejecer, pues, efectivamente, es perder cualidades físicas y psicológicas. Hay tantas personas como que ven la vejez como una maldición, ven la vejez como que luchan contra el tiempo, y sin embargo hay personas que saben ser mayores con naturalidad. Yo siempre cuento que una vez en el norte de España vino a cenar una señora, creo que tenía 86, 87, casi edad de mi madre, pero venía, bueno, como Tina Turner, la cantante esta, o las Spice Girls, es decir, venía con una minifalda por no sé cuántos, una cosa de piel de leopardo, unos taconazos, y la verdad es que me dio un mal pensamiento, dije, como se caiga me voy a reír, porque claro, porque es que iba con un adolescente de 14 años y me dice, la cotilla del lado, tiene 87, digo, no, vamos a hacer nada. Es que ese saber que tenemos un límite, ese saber que además esas limitaciones humanas que aparecen todos los días no solamente no son despreciadas por Dios, esos límites provocan debilidad y esos límites provocan la necesidad de ser atendido, cuidado, porque sí es verdad que necesitamos de los demás. Jesús dice, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en su trono. Dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber,
Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Veos qué bonito, Jesús se desposa con los límites humanos, con la debilidad humana, con la enfermedad, con el hambre, con la sed, con la desnudez, con las cárceles, que las peores cárceles no son las del Puerto Santa María o la de Nanclares de Oca. Las cárceles, las peores, son las que llevamos dentro de nuestro corazón, unas esclavitudes que tenemos a veces, unas adicciones, unas situaciones. Pues ahí, en esa limitación humana, Jesús está. Jesús está. Las limitaciones humanas muestran el verdadero rostro del hombre, porque es propio del ser humano cuidar a los débiles. Los animales, ¿qué hacen? Cuando hay un ciervo cojo o hay un elefante que ya es más viejo y no puede seguir camino, lo tienen que abandonar. Lo abandonan a su suerte para que vengan las fieras y se lo coman. Pero dicen los paleoantropólogos, que son estos que estudian los huesos, que una de las características de los clanes primeros humanos es que tenían enfermos a los que cuidaban. Cuidar a un enfermo, cuidar a una persona débil, es propio de la humanidad. Destruir al débil es propio de la ley de la jungla. Por eso una sociedad que dice que matar a un niño en el vientre de su madre es un derecho, es una sociedad que ha perdido la humanidad. Una sociedad que dice que a un enfermo terminal, o lo que sea, no digo terminal, que crónico y que se le puede hacer la eutanasia, es una enfermedad inhumana. No somos humanos, nos convertimos en fieras. Y por eso Jesucristo quiere ser niño. Necesita el pecho de una mujer para alimentarse. Necesita que le protejan los brazos de San José para estar seguro. Necesita una familia. Necesita que le den de comer, que le laven. Jesús, incluso cuando Getsemaní tenía crisis de angustia y de pánico, pidió a sus amigos: acompañarme, por favor, que me muero de tristeza. Necesito a los demás. Y por tanto, la debilidad en Jesucristo no se convierte en una maldición. La debilidad se convierte en el espacio para encontrarme con Dios, y del mismo modo que estoy llamado a cuidar a los débiles que hay cerca de mí, estoy llamado a bendecir y a cuidar a esa dimensión de mí en la que se manifiesta mi debilidad. Y no renegar de Dios, no enfadarme con Dios, no reprochar a Dios las debilidades que me han tocado vivir. Y esto no es poco. Esto no es poco, porque es como el gran reto de la vida: ir aceptando que, físicamente hablando, podemos ir a menos. No, que vamos, no es que podemos, es que vamos. A partir de los 40, ya los dientes te sobran cosas, te va quedándose ahí la lechuguilla, y a partir de los 50, a los españoles se nos pone un poco el cuerpo de pollo, abdomen ancho, manitas finas, la frente despejada. Pasan cosas, es decir, y todo eso es lo que hay, que por mucho que quisiéramos no podemos inventar. Pero qué bonito sería que pudiéramos pensar que Jesús, el Dios eterno, el Verbo, quiso un cuerpo. Mirad, tener corporalidad significa
que procedemos de otras realidades corporales. Yo he nacido de unos padres, mi madre tiene una historia, mi padre tiene una historia. Eso me hace vivir en conjunto y darte cuenta que lo que hace al ser humano realmente grande no es estar encerrado en sí mismo sin saber que porque recibe la vida biológica, la vida es un misterio de recibir para regalar. Jesús dice que pierda su vida por mí la encontrará, pero que quiera guardar su vida la perderá. Y por tanto, fijaos qué bonito, porque ser corporal también es un indicativo de ser social, en sentido de los demás me configuran. Yo soy un tú que me haces. Yo sin los demás no soy nada. Yo sin los demás no tengo explicación. Mi vida sin los demás no tiene valor. Y lo importante al final no es tanto lo que yo hago, sino lo que yo soy capaz de regalar de mí y lo que he sido capaz de recibir. Ese patrimonio espiritual, emocional y a veces físico que he recibido de mis padres, de mis maestros. Porque si la primera consecuencia de ser corporal es aceptar mi debilidad, la segunda consecuencia es saber que para ser humano, realmente humano, tengo que interactuar, estoy llamado a convivir, a respetar a los que Dios ha puesto en mi camino. Qué difícil. Porque cuando uno es egoísta, cuando uno no tiene fe y no encuentra el significado de la vida, es una especie como de movimiento implosivo, yo, me, para mí, por mí, lo que quiero, lo que me apetece, lo que necesito, lo que me da la gana, y eres capaz incluso de utilizar a los demás para tu propio beneficio. Hay gente que somos muy manipuladora y que manipulamos para servirnos de los demás. Lo hablábamos antes, de tal modo que si el otro no me sirve, como dice el Papa Francisco, que por cierto, hoy se cumplen 10 años de su pontificado y en la misa, por supuesto, vamos a ofrecer la misa por él, lo descarto, como cuando estás jugando al mus o dices, esta no la quiero, me tiro de los ases o me tiro de los treses o me tiro de los... De los treses no hay que tirarse del mus, claro, pero de los cuatros, de los 7. Dice el Papa Francisco, Dios construye sobre la debilidad. Él no descarta a ninguna persona, porque no conoce la cultura del descarte. Él busca y ama a todos, porque en Él todo es amor y misericordia. Cuando leemos la historia de amor entre Dios y su pueblo, parecía ser una historia de fracasos, pues hasta su Hijo Jesús fue descartado, juzgado, no escuchado, condenado y asesinado. Pero no. Esta historia termina con el gran amor de Dios, que de lo desechado saca la salvación. De su Hijo descartado nos salva a todos, porque dice el Santo, la piedra que despreciaron los constructores se ha convertido en piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Una piedra descartada, dice el Papa, que se convierte en el fundamento, porque Dios de la debilidad saca salvación. Decía Jesús, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y a los fuertes, a los poderosos de este mundo, pero se los has revelado a la gente pequeña, a la gente sencilla. Cuando yo le pregunté una vez, lo contaba el año pasado, a un familiar mío muy querido, un hermano, ¿por qué no vas a misa? Y me lo dijo con toda la autoridad, siendo una persona maravillosa y mucho mejor que yo además. Me dice, porque no lo necesito. No necesito a Dios. Y claro, digo, llegar a decir esto es no haber experimentado los propios límites. Llegar a decir esto es no reconocer que hay una serie de vivencias que están por encima de mí, que yo por mí mismo no puedo salir adelante, no puedo responder, no puedo hacer un proyecto de vida completo. La
gran tragedia de nuestro tiempo es que nos han convencido de que Dios es un invento del cerebro, de que Dios es un invento de las neuronas y que realmente no necesitamos a Dios. Que el progreso científico llegará un día en que la humanidad, mira, hemos progresado todo y seguimos con guerras, seguimos con injusticias, seguimos con totalitarismos, seguimos con corrupción. El corazón del hombre está enfermo. Y por mucho que nos digan que la ciencia va a resolvernos todo, la ciencia no resuelve nada si no está Dios. Es más, cuando la ciencia se utiliza al margen de Dios, tiene una capacidad destructiva como nunca. Y por eso, reconcíliate con tu dimensión corporal. Lo que no se elige, además, es pecado. Yo soy responsable de lo que elijo, de lo que quiero que suceda y depende de mí, pero lo que no depende de mí. Y agradecer tu corporalidad, agradecer tus límites, agradecer los años que tienes, agradecer que hayas llegado hasta aquí, agradecer el dolor, el placer, la risa, lo que has visto con tus ojos, los que han escuchado tus oídos. Vivir la corporalidad con gratitud es propio del cristiano. Persona envidiosa siempre mira a los demás, hay quien pudiera, hay quien fuera, hay quien lo hubiera hecho, y dices, no, pues es que la historia que me ha tocado vivir, tenemos que vivir reconciliados con nuestra historia en la dimensión más biológica y más básica. Si hubiera sido más alto, más bajo, más guapo, más feo, si hubiera sido más... Lo que ha sido está bien. Mirad, existe una cierta teología buena del fracaso. ¿Cuántas cosas no nos han salido bien en la vida? Seguro que unas cuantas. ¿Que he podido fracasar? Sí. Pero es que la salvación está muy por encima de los éxitos. La salvación está muy por encima de los logros personales. Es que la salvación sucede en lo más profundo de nuestro ser. Y sucede en mi carne. Porque la carne humana, la corporalidad humana, encuentra su verdadero significado en Jesucristo crucificado y resucitado. Todo lo que te sucede biológicamente hablando, el colesterol, la tensión, lo que quieras, todo eso tiene, tanto si es enfermedad como si es valor, tiene su explicación, su repercusión, su razón de ser, tanto el mal como el bien, en el cuerpo humano de Jesús, crucificado y resucitado, que es el modelo de la humanidad. Creo que esto es importantísimo, porque los cristianos no damos culto al cuerpo, lo cuidamos como un tesoro de Dios, como el que cuida un templo. Esta iglesia, gracias a Dios, está muy bien cuidada, está limpia, está luminosa, porque es el lugar de Dios. El cuerpo es el lugar de Dios. Cuando a Jesús le dicen, ¿qué señal haces para que te creamos? Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice San Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Y por eso, por ejemplo, utilizar el cuerpo solo para el placer es despreciar el templo de Dios. Es como utilizar un templo para hacer una fiesta. No, hombre, el templo es para encontrarme con Dios, para aprender a amar. Y mi cuerpo humano me lo ha dado Dios para encontrarme con Él y para amar a través de Él. Por eso cuando, por ejemplo, uno de los pecados muy clásicos de nuestro tiempo, por desgracia, pues todo el tema de la pornografía, utilizas un cuerpo para obtener placer. Cuando los jóvenes me dicen, oye, ¿por qué, don Jesús, no podemos tener relaciones cuando nos dé la gana y como nos dé la gana? Digo, porque es que el cuerpo humano es algo maravilloso y es tan digno como el espíritu, y si tú no cuidas tu cuerpo y respetas la corporalidad tuya y de nosotros, acabaremos utilizándonos unos a otros. Hay esclavos del trabajo, hay esclavos sexuales, hay unas esclavitudes físicas terribles. Y el que no cuida el cuerpo acaba esclavo de él. Porque al final el cuerpo es muy tirano, Y el cuerpo reclama
por la culpa del pecado original, puede reclamar una serie de cosas que no sé. Imagínate, el miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia. A mí es el día que más me apetece tomarme un bocata de foie gras, porque es que no sé por qué, no me gustan todo el año, pero el miércoles es cuando más me gusta. O, bueno, pues ese cafetito de media mañana que me tomo, que tal, que cual. Es que los miércoles de ceniza, que es cuando no lo debo tomar, es que me mareo si no lo tomo, pues me toca aguantar. Es que me lo pide el cuerpo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que no es eso, hombre, que no podemos estar en esa especie como de mundo de sensaciones, del sentir, del vestir, del tener, del triunfar, de que todo es al final un poquito fachada. Qué pena, ¿verdad? Y dedicáramos al cultivar lo interior el mismo tiempo que dedicamos a cultivar lo exterior, seríamos todos santos. Yo, vamos, los hombres que nos tenemos que afeitar, que tenemos que no sé cuántos, que patatín, patata. Nosotras las mujeres, bien está, ¿eh? Yo me acuerdo una mañana, lo cuento porque es una experiencia en mi vida muy importante. Fui a la peluquería frente de la parroquia a las 9:30 de la mañana y le dije, oye, ¿me puedes cortar el pelo? Estaba llena. Y dije, no tenemos tiempo, vente luego a ver si hay tiempo. Había una señora con la cabeza en un bidet, que la estaba mojando, un bidet de estos altos, que la estaba mojando con una ducha de teléfono. Pasó una hora, digo, oye, ya, como me pilla frente a la parroquia no me cuesta nada. ¿Puedo ya? Perdona, seguimos ocupados. Tenía unos papeles de plata puestos con unos pelos y con una brocha la estaban dando con una crema blanca, una cosa así, que luego me enteré que eran mechas, claro. Todo como la guerra de las galaxias, todo lleno bueno, todo, la mitad de la cabeza, con papeles de plata. Y ya dejé pasar otro rato más, pero otro rato de hora y pico. Y seguía la misma señora del bidet y del papel de plata ya, que la estaban poniendo un peinado plegado. Ojo, y la señora decía, 2 horas y media para unas mechas. Está bien, además yo soy muy partidario, claro. El que quiera, esas haga californianas, normales, ya cada uno lo que quiera, menos que eso lo que mete. Dices, bueno. Y luego dices, no, vamos a una misa, es que dura 45 minutos. Digo, pero no te da vergüenza. O esos hombres que se pasan la tarde entera a ver qué hace el Betis, a ver qué hace el Sevilla, a ver qué hace el Madrid, y no sé cuántos y tal. Y a eso, aunque le riegues con cerveza cada 3 cuartos de hora, van bien, no necesitan más. Y les dices, oye, pues vamos a una meditación que va a durar media horita. Está bien cuidar al cuerpo, pero siempre en un equilibrio. Termino, pero en definitiva el mensaje que os quiero transmitir es que ser limitado, que tener límites, que tener debilidades físicas, que tener necesidades físicas es bueno y que no tenemos que idolatrar el cuerpo porque sí. Una cosa es cuidarlo, aceptarlo, y otra cosa es vivir por y para el cuerpo. Entonces creo que ahí sí podemos encontrar ese equilibrio. Yo creo que es lo que estamos llamados, y un creyente, Jesús da esa razón en su cuerpo crucificado y resucitado, da la razón del valor de nuestra corporalidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues tenemos un cuarto de hora de descanso y a las 12:30 el coloquio. Dentro de un cuarto de hora el coloquio.